Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Ya parece que hace menos frío en la capital de los ecuatorianos, 6:35 en la mañana. Un abrazo para el querido amigo Jefferson Sanguña. Le vi haciendo TikTok, con Vanecita Cuenca y con Bellaluz, querido Luz, le vi haciendo TikTok. Un abrazo para el querido Jeff, gracias por el saludo. Igualmente espero que haya pasado una muy bonita Navidad. A nuestro buen amigo Jefferson Sanguña del Portal La Posta, que siempre escucha este espacio de noticias. Igualmente Andrita Cárdenas, que estaba pendiente del espacio, preguntaba que no hay noticiero. Nos demoramos un par de minutitos porque con la lluvia se complicó un poquito la llegada a tiempo, ¿no? La llegada a tiempo. Y ya estamos ahora mismo saludando a nuestra audiencia a través de nuestra cuenta de TikTok y también nuestra cuenta de Instagram. Déjeme poner de mejor forma esto. A ver, que está muy acá. Ahí estamos mejor. Y estamos con los tiktokeros. Buenos días a nuestros amigos del TikTok, igualmente a nuestros amigos del Instagram. En mis cuentas personales, saludos cordiales para quienes nos siguen, tienen la gentileza de honrarnos con vuestra generosa sintonía, tanto en el Instagram cuanto en nuestra cuenta de TikTok. ¿Cómo le va, doctora Pamela Velasco Jacome? Cansadísima el último feriado. ¿Cómo ha trabajado la Pamela? Dime un abrazo, que siempre está en sintonía. Igualmente Ferre Carre, que está con nosotros ahí. Gracias a la Nati Salgado, que también está conectándose en la transmisión del Instagram, y a los tiktokeros, gracias por aquello. No se olviden además que estamos en nuestra señal de radio por la internet, la página web de Sonorama, www.sonorama.com.es, nuestra transmisión digital en Facebook Live. Estamos justamente ya transmitiendo a través de nuestra fanpage de Radio Sonorama, así se llama la fanpage de Radio Sonorama. Gracias a nuestra audiencia e igualmente por nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Gracias por vuestra generosa sintonía. Nos saludan desde diversos puntos de la geografía ecuatoriana. Le veo a la Carlita Ibáñez desde la provincia del Oro, que siempre está en sintonía de nuestro espacio. Gracias, Carlita, buenos días. Irene Cajas, que también está conectada con nosotros. Igualmente para usted, Irene, una excelente semana. Bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido una linda Nochebuena, ¿no? Y una hermosa Navidad, que hayan disfrutado en unión familiar, en medio de la adversidad. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle ñeque, hay que arrimar el hombro. Estamos iniciando la última semana de este año, en la que procuraremos entre hoy y el viernes en este espacio hacer pues los balances, las evaluaciones del caso como corresponde. Tendremos trabajo hasta el día viernes 30, luego sábado 31, el último día del año, domingo 1 de enero, el primer día del 2023, y el lunes 2 será feriado, igual que fue feriado ayer, lunes 26, el lunes 2 será feriado y volveremos pues con el trabajo el martes 3 de enero del 2023. Martes 3, que además va a coincidir con algunos temas, ¿no? La vigencia del nuevo salario básico unificado, pero fundamentalmente el inicio de la campaña electoral propiamente dicha. Creo que eso debe ser materia ahora mismo de comentarios. Porque el presidente Lasso, en los últimos días, ha hecho una declaración sobre la cual el país debe exigirle al presidente precisiones, y el presidente está obligado a darle explicaciones al país. Cuando el presidente dice que hay candidatos a las elecciones seccionales vinculados al narcotráfico. Voy a dar lectura a la nota que publicó diario El Comercio hace una semana, menos, el 21 de diciembre. El presidente Guillermo Lasso, dice la nota, afirmó que existen aspirantes a las elecciones seccionales 2023 vinculados con el narcotráfico. Así lo dijo el primer mandatario durante una entrevista en el programa Cuestión de Poder de NTN 24 en Washington, Estados Unidos, el pasado 21 de diciembre, sí, hace una semana. Esta afirmación se dio tras la reciente visita de Lasso a su homólogo estadounidense Joe Biden para hablar sobre la administración del gobierno ecuatoriano y las relaciones con los Estados Unidos. Durante la entrevista, Lasso fue interrogado si entre los candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico están integrantes del correísmo. A la respuesta, el presidente respondió tras un preámbulo: sí, definitivamente que sí.
Además mencionó que no son unipartidistas los candidatos vinculados al narcotráfico, sino multipartidistas. O sea, no responden a una sola orientación política, sino que habla de varias vertientes políticas. Palabras del presidente. De acuerdo con la vinculación de candidatos correístas al narcotráfico, Guillermo Lasso aseguró que tiene pruebas sobre eso y señaló que hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta, al menos que se declara vinculado a uno de los grupos delincuenciales organizados que generan terror en cárceles y calles en el Ecuador. ¿Qué más dice la nota? Adicional a ello, el mandatario también se refirió al proyecto de ley que nacerá en enero para endurecer las penas en delitos asociados a la violencia en el Ecuador. Eso en buen romance. Y hay un tuit del periodista Gustavo Alegret, que justamente daba cuenta que el presidente de Ecuador acusa a asambleístas multipartidistas. Voy a copiar esto. Le voy a enviar a Roberto Carlos. Le voy a enviar el tuit al equipo para ver si ahí tenemos video de NTN 24 y podemos escuchar lo que le dijo el presidente de la República en esa entrevista. Le acabo de enviar, Roberto Carlos, a ver si podemos mostrar ese videíto en ese tuit de lo que ha dicho el presidente de la República la semana anterior. Esta declaración del presidente Lasso es grave. Y es grave por la connotación que tiene. Siempre ustedes me han escuchado a mí decir en estos micrófonos que la palabra del presidente de la República, quien sea, hoy es Lasso, ayer fue Moreno, antes Correa, antes Alfredo Palacio, antes Lucio Gutiérrez, antes Gustavo Noboa, antes Yamil Maguad, antes Fabián Alarcón, antes Bucarán, antes Durán Ballén, antes Rodrigo Borja, antes León Febres Cordero, antes Osvaldo Hurtado, antes Jaime Roldós. Los presidentes que hemos tenido en 43 años de vida democrática. No importa quién sea el presidente. La palabra del presidente de la República, la palabra del jefe de Estado, del primer mandatario, del primer magistrado de la República, tiene un valor superlativo. ¿Por qué? Por sus funciones, pues. Por su propia investidura. Y si el presidente de la República hace este señalamiento, su obligación es decir con nombre y apellido quién o quiénes son los candidatos de la vertiente política que sea, sobre los cuales hay evidencias ciertas de vinculaciones con el narcotráfico, exponerlos ante el país. Y por cierto, vayan y presenten una denuncia en la Fiscalía si tienen las pruebas. Pero no es la primera vez que se mencionan a determinados personajes o determinadas orientaciones políticas, o se habla de modo general y no se particulariza. Escuchemos el extracto de lo que le dijo el presidente Lasso a NTN 24 la semana anterior. Su ministro del Interior, hablando de seguridad, Juan Zapata, dijo recientemente en una entrevista que existen pruebas contundentes, dijo, de que hay una relación de candidatos en las próximas elecciones y personas de la política con el crimen. ¿Qué pruebas tienen ustedes? En su momento los vamos a presentar públicamente, porque son hechos que se han encontrado a través de acciones de inteligencia. ¿Qué pruebas habla usted? Por ejemplo, candidatos a las elecciones seccionales que han sido despedidos como asesores asambleístas por denuncias de vinculación con el narcotráfico. ¿Y lo que tienen ustedes son audios, fotografías, seguimientos? Todas las pruebas que las fuerzas del orden tienen para demostrar que esos hechos son ciertos. Y ojo, que no son unipartidistas los candidatos vinculados al narcotráfico, son multipartidistas. ¿Hay candidatos asambleístas o hay asambleístas que forman parte de esas pruebas que ustedes van a presentar? Hay asambleístas que son parte de esas pruebas y también hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta al menos que se declara vinculado a una de las de los grupos delincuenciales organizados
que generan terror en cárceles y en las calles en Ecuador. ¿Esos asambleístas son correístas? Como ya le dije, no es unipartidista este ¿No hecho. hay correístas dentro de esa...? Hay asambleístas y hay candidatos a elecciones seccionales que son parte de algunos partidos políticos. ¿Correístas? Ay, ay, ay. Sí, definitivamente que sí. ¿Son muchos? Bueno, deje que presentemos todas las pruebas públicamente y ahí va a conocer los detalles. En el argot periodístico, digamos, en la lógica, en la práctica periodística, lo que hace el colega de NT24 es lo que decimos popularmente los periodistas: le jala la lengua al entrevistado. Le jala la lengua. Y a ratos al entrevistado, también términos utilizados por nosotros en el argot periodístico, a ratos las respuestas hay que sacarles con cuchara. Ya, pero el talento de una entrevista es ese: insistir, 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 para obtener una respuesta. Y lo que hace el periodista es, le insiste al presidente, incluso el presidente ya se metió en camisa de 11 varas, cuando le empieza a preguntar y a preguntar precisiones y el presidente sigue hablando desde las generalidades. Mi pregunta es, presidente Lasso, creo que es la pregunta lógica. Si usted tiene, señor presidente, una prueba de que efectivamente hay candidatos, porque la acusación es grave, porque ratifica que el narcotráfico ha penetrado todas las estructuras de este país, es grave, que el narcotráfico está presente, es evidente, pero no podemos perdernos. El narcotráfico ha penetrado las estructuras de este país. Pero la sola acusación del presidente de la República, reiterando lo que yo dejé al inicio de este comentario, de que la palabra del presidente de la República, quien sea, tiene valor, tiene un valor, tiene una importancia superlativa por su propia condición de mandatario. Si el señor presidente de la República tiene una prueba, ¿dónde está la denuncia? Porque no basta con hacer una declaración pública ante un medio internacional o en las entrevistas que concede regularmente en el mismo medio al mismo periodista. No basta con eso. Si su equipo de abogados, si su secretario jurídico o a quien corresponda, o él mismo de manera personal, no acuden a la fiscalía y presentan la denuncia para que la fiscalía investigue. Porque si hay candidatos, si hay políticos, si hay legisladores financiados por el narcotráfico y que responden al narcotráfico de este país, yo solo hago esta pregunta: ¿dónde están los allanamientos? Perdónenme, yo creo que no es loco lo que estoy diciendo. Si para cosas más pequeñas aquí se ha montado todo el show de los allanamientos, ¿o me equivoco? Para cosas tal vez menos importantes que lo que acabamos de escuchar, han hecho todo un operativo, todos estos operativos en diversas ciudades, allanando oficinas, allanando viviendas, deteniendo gente, exponiendo ante la opinión pública. ¿Dónde están en este caso los allanamientos a los domicilios, oficinas o centrales de campaña de los candidatos vinculados al narcotráfico o que reciben financiamiento del narcotráfico? Y yo digo, no es la primera vez que el presidente hace este señalamiento. Hay que recordar lo que pasó en junio, cuando dijo que la CONAIE estaba financiando las movilizaciones con recursos del narcotráfico. Y esa acusación no fue sostenida en el tiempo. Porque si el gobierno tiene evidencias de que el narcotráfico está financiando movilizaciones, a mí me parece que lo sano es mostrar esas evidencias ante la opinión pública para que el país reciba un baño de verdad, pues. Porque sería gravísimo que las movilizaciones sociales de este país sean financiadas con recursos del narcotráfico, con recursos ilícitos. Perdónenme. Ha pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
6 meses y hasta el sol de hoy no presentan las pruebas de que el narcotráfico financió con dineros ilícitos las movilizaciones de junio pasado. Cada uno de ustedes puede tener su propia valoración sobre las movilizaciones. Y se puede o no estar de acuerdo o se puede o no estar en desacuerdo con la postura de la CONAIE. Creo que es legítimo que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia visión, con el fondo y con la forma, ¿ya? Pero yo hablo de esto en particular, del financiamiento. Si el gobierno tenía una evidencia de que dineros ilícitos financiaron las movilizaciones de junio, pues debió haber presentado la denuncia en la Fiscalía, y han pasado 6 meses y no presentaron esta denuncia. Si el gobierno hoy tiene evidencias ciertas, evidencias reales, evidencias contundentes, evidencias que conduzcan a que este país, aunque voy a decir una frase cliché, tenga un baño de verdad, mínimo, presenten la denuncia en la Fiscalía y comiencen las investigaciones del caso. Pero otra vez, como ya ha pasado en su momento, el presidente dice, en su momento el país va a conocer las evidencias. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento, presidente Lasso? ¿Cuándo? ¿Cuando nos olvidemos? ¿Cuando esta declaración pase de agache y ya la opinión pública se olvide? Porque, como siempre digo, tenemos memoria corta, y la memoria corta va atada a lo coyuntural que es este país. Que estamos tan pendientes de lo que pasa en el día a día que nos olvidamos de lo que pasó ayer. Y lo que pasó hoy seguramente será absorbido por lo que pase mañana, porque ese es el día a día de este país. ¿Cuándo es el momento? El momento es hoy. El momento que hace esta declaración. Es más, antes de hacer esta revelación, el presidente de la República, o de manera simultánea, debe haber dispuesto que se presente una denuncia ante la Fiscalía para iniciar una investigación. Pero no se pueden lanzar declaraciones a la ligera, sin particularizar, porque la generalización es peligrosa. Yo no tengo dudas de que el narcotráfico ha penetrado este país. No hay dudas, que no hay dónde perderse. O sea, decir lo contrario sería mentirnos nosotros mismos. El narcotráfico ha penetrado este país, pero largo. Obviamente los ecuatorianos cuestionamos y nos cuestionamos sobre qué está haciendo el Estado, no solamente el gobierno central, el Estado, para combatir esa penetración del narcotráfico en sus estructuras. Y si el narcotráfico ha penetrado la campaña electoral, y si el narcotráfico está financiando candidatos, y si el gobierno tiene pruebas de ese financiamiento, bueno, vayan a la Juan León Mera y Patria, el ex edificio o el edificio que era de la Corporación Financiera Nacional. Hay que dar a la Fiscalía General del Estado, frente al Parque del Ejido. Ya, les doy hasta la dirección para que vayan a la Fiscalía. Presenten la denuncia, pues. Pero las cosas hay que hacerlas así, lejos de las declaraciones rimbombantes. Lejos de las declaraciones rimbombantes. A mí este tipo de declaraciones, obviamente, generan una preocupación. Pero esa preocupación se queda simplemente en eso, en la coyuntura, si esto no se traduce en la presentación de evidencias. Y como digo, no es la primera vez que se hacen este tipo de declaraciones por parte del propio presidente de la República, sin ir al fondo. Pregunto nomás. Vamos a retrotraernos a marzo, cuando el presidente de la República hizo un señalamiento sobre 5 legisladores. E incluso presentó una denuncia en la Fiscalía. Pero lo paradójico de eso es que 6 meses después de que presentó la denuncia, el propio presidente de la República dispuso que se archive, con un argumento totalmente absurdo. Que ya el gobierno ya no quiso que investiguen porque ya habían pasado 6 meses y la Fiscalía no investigó. Entonces mejor que archiven la denuncia. Pero voy a la génesis de marzo. El presidente de la República denunció ante el país, allí sí con nombre y apellido, a 5 legisladores que supuestamente pretendieron extorsionar al gobierno
a cambio de votos para aprobar el proyecto de ley de inversiones. Presentaron la denuncia. Esa investigación no avanzó, al menos no se conoció. ¿Y qué pasó 6 meses después? El propio presidente de la República le envió un oficio a la Fiscalía diciendo: señores, ya no queremos que investiguen, por favor archiven la denuncia. Qué oportuno, ¿no? Una semana antes de la votación del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando denunció a Javier Hervas? Dijo que era un evasor. ¿Dónde está la investigación contra Javier Hervas? Yo pregunto nomás, pregunto. Porque las cosas no se pueden quedar así, pues. Porque si Javier Hervas, ex candidato a la presidencia de la República, cometió una incorrección y sobre él iniciado una investigación, lo lógico es que la investigación avance, finalice, y si se prueba la incorrección, sea sancionado, pues. Pero ¿cuántos meses han pasado desde la revelación del presidente de la República? Y desde su disposición al Servicio de Rentas Internas para que auditen las obligaciones, el cumplimiento de obligaciones tributarias del ex candidato presidencial Javier Hervas. Y no se ha dicho absolutamente nada. Mi pregunta es, si Hervas es inocente, ¿por qué no se dice que sobre Hervas no hay ningún problema? Que él tiene todas sus obligaciones tributarias cumplidas. Que aquí no ha habido ningún problema. Pero las cosas quedan en el aire, aprovechando lo coyunturales que somos. ¿No les parece? ¿O es loco lo que estoy diciendo? Es que tiene que ser así. No se pueden lanzar declaraciones a la ligera. No se puede hacer lo mismo que hizo Lenín Moreno en su momento, cuando, por ejemplo, habló del puente sobre el río Mataje, diciendo que era un puente que iba a la nada y que se había construido para ayudar al narcotráfico, cuando era parte de un compromiso binacional entre los gobiernos de Quito y Bogotá. Y cuando Ecuador había cumplido con su parte, pero Colombia no. Y tiempo después el propio Moreno volvió al puente para, junto al presidente Duque de Colombia, inaugurar el tramo que le correspondía a Colombia. Y ahí ya no habló del puente que iba a la nada. ¿Se acuerdan? Pero por Dios, son las famosas declaraciones que se quedan en el aire. Y los presidentes tienen que ser muchísimo más responsables en lo que dicen. Como acá me dice, gracias mi doctor Herrera, ¿sería también una obligación del mandatario presentar en estos momentos la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral? Buena reflexión, doctor. Toda vez que el financiamiento ilegal de campañas electorales atenta contra las elecciones. Pero es que gracias por este aporte, doctor. Porque si hay evidencias de candidatos financiados con dineros ilícitos, con dineros provenientes del narcotráfico, no solamente hay un delito penal, sino una infracción electoral. Y para eso hay que presentar una denuncia ante la función electoral, para que la función electoral analice, con base en lo que dice la norma, qué pasa con esos candidatos financiados con dineros ilícitos. Esto hay que hacerlo ya, pues, si la campaña tenemos a la vuelta de la esquina. Ya el próximo martes, en exactamente una semana, comienza formalmente la campaña, que además será una de las campañas más cortas de la historia. Mi punto es, y ojalá que se entienda lo que estoy diciendo, yo no sé si lo que dice el presidente es cierto. Yo no sé, eso lo sabe el presidente. Yo no lo sé. Y estoy seguro que muchos de ustedes presumen en uno o en otro sentido. Tienen una presunción sobre la declaración del presidente. Yo les digo, yo no sé si lo que dice el presidente es cierto. Pero para darle un valor a lo que dice el presidente, las cosas hay que hacer como corresponden. Primero, mencionar con nombre y apellido y denunciar con nombre y apellido. Segundo, acudir a la Fiscalía General del Estado. Tercero, acudir al Consejo Nacional Electoral, como el aporte que acabo de recibir, que es absolutamente lógico. Porque el CNE audita las fuentes de financiamiento de las campañas electorales. Por eso es importante presentar una denuncia para que haya la investigación correspondiente. Y acá un par de aportes de nuestra audiencia que nos escribe a nuestro chat de WhatsApp. Dice, el presidente tiene la obligación de denunciar
ya que no es posible que permita que los narcotraficantes lleguen a ser autoridades y estén al frente de los gobiernos seccionales. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y si no presenta la denuncia, me dice otra persona, la Fiscalía debería empezar una investigación de oficio y convocar al presidente de la República que rinda su versión sobre ese caso. Acá nos añade otra persona. Existen militares, policías, jueces y varios a los que se les ha encontrado con evidencias, pero no pasa nada. El lavado de activos hasta por internet lo ofrecen. Hay que aplicar leyes en ese sentido tipo Singapur. Mensaje de nuestra audiencia, que esté en sintonía con nosotros. Mi punto es, insisto, si hay financiamiento de dineros ilícitos y el presidente tiene una prueba, el presidente está obligado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. De lo contrario, esa declaración que le hizo ante un medio internacional va a quedar allí para el olvido. Es una declaración súper fuerte, compleja, pero incompleta, porque se queda ahí. Yo sí creo que los ecuatorianos tenemos que exigir que el mandatario precise. Si él hace esta declaración, tiene que ir acompañada de precisiones y de una denuncia. De lo contrario, queda allí. Ya la duda está puesta. Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario y no salga alguien a decir, ay, que están defendiendo el narcotráfico, que no sé qué. Por si acaso. Las cosas hay que hacerlas como corresponden, en el marco de la ley. La ley no permite financiamiento con recursos ilícitos. Y por ende hay que presentar las denuncias del caso. Y por supuesto, una presentación de oficio, ¿no? O una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, que seguramente sea de poder. O sea, la Fiscalía para otras cosas inicia investigaciones de oficio. Me imagino que para eso también ha de poder iniciar una investigación de oficio, ¿no les parece? Así nomás. Téngame para mañana los videos sobre reelección. Mañana hablamos sobre los anuncios presidenciales de reelección. Los anuncios y aclaraciones sobre reelección. Así que eso también lo tenía para hoy, pero ya me extendí en el comentario sobre esto. Cada uno de ustedes tendrá su propia valoración. Esta es la mía. Yo sí creo que el país, opinión de este periodista, tiene que exigir al presidente Lasso precisiones y que dé un paso adelante, que no se quede en la declaración a NTN 24. Vaya a la Fiscalía. Juan Leomera y Patria, frente al Parque Elegido, y presenten una denuncia, la denuncia que corresponde. 7:12 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.